seguimos en la Semana Negra y ahora queríamos tener una charla con dos escritores que nos hubiera gustado que hubieran podido estar físicamente aquí, pero que no ha podido ser este año. Esperamos contar con ellos el año próximo, con la ayuda del ACEPICE una vez más. Por un lado está Bruno Arpaya, que ya es bien conocido en la Semana Negra porque ha estado aquí varias veces. Yo creo que estuvo como periodista la primera vez y que luego ya llegó con su libro, primero llegó con su libro italiano y luego ya llegó con sus libros traducidos al español. Y por otro lado tenemos a Esteban Bedoya, que es representante de una literatura menor en el sentido de que es un país pequeño, que sin embargo tiene una larga tradición, pero que claro, al estar rodeado de dos potencias literarias del español como Uruguay y Argentina, tiene más problemas para comunicarse, para comunicar su trabajo, su literatura al exterior. Y Esteban en esto es una pieza fundamental porque es uno de los mayores difusores de la literatura paraguaya en el mundo. Por un lado, con sus trabajos, con sus novelas, y por otro, porque siendo funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, es el promotor de la cultura y de la literatura paraguaya en el mundo, lo cual hace que también tenga un punto de unión con Bruno, que aparte también de ser otro grandísimo escritor italiano, es un organizador, un promotor de la cultura de la literatura. Él es uno de los responsables del encuentro en Perugia, probablemente y sin probablemente el más importante encuentro de escritores en español en Italia. Y queríamos tenerlos juntos aquí en estas cosas que hacemos en la Semana Negra, de reunir a gente que aparentemente, autores que no tienen puntos de contacto anteriores, pero que seguro que tienen muchos en común. En principio los une el ser dos grandes escritores. Entonces vamos a empezar con Esteban. Esteban, Bueno, que de todo esto que he estado acercando a la gente que está viéndonos en la Semana Negra, presencialmente y en la web, en el aire, en el canal de YouTube de la Semana, ¿qué dificultades encuentras en tratar de poner a Paraguay en el mapa de la cultura y de la literatura en el resto del mundo? Porque tú has estado en Australia, has escrito, de hecho, Aguanta Arzamendia es una novela que pasa fundamentalmente en Australia, aunque por paraguayos, perdón, que hablan, tienen más facilidades para hablar el guaraní que el inglés o el español. Eh, ¿Qué te has encontrado? ¿Qué dificultades son las mayores para que la literatura, aunque sea importante de un país que no está en el epicentro, se difunda y sea conocida? bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir esta charla con ustedes, Ángel y Bruno. Y yendo a tu pregunta, es complicado porque a la hora de recibir la preferencia de los editores son bastante conservadores en general y apuntan más a literaturas ya conocidas, como la argentina, como la peruana, la chilena, la colombiana. Eh, Quienes tuvieron mayor difusión fueron aquellos escritores que pudieron salir del Paraguay, como el caso de Roa Bastos, obviamente, que empezó a escribir sus obras principales en la Argentina, en el exilio. Entonces ya tenía una plataforma para despegar. Seguramente él hubiese sido un escritor consagrado por más que hubiese quedado en el Paraguay, pero le hubiese costado mucho más darse a conocer. Como ejemplo, a mí la editorial, sin haberme consultado, me puso en una página de escritores argentinos. Yo le dije, pero yo no soy argentino, soy paraguayo. Entonces me dijeron, no, ahí se explica que usted nació en Paraguay, que esto, que lo otro, pero bueno, creció en la Argentina, entonces lo podemos considerar un escritor argentino, ¿verdad? Y eso es una pequeña muestra de las dificultades, ¿verdad? Y la otra es que no hace demasiado tiempo que estamos participando en ferias internacionales con libros en general, pero últimamente lo que estamos tratando de hacer es seleccionar autores y enfocar autores que tienen más peso, más trayectoria para poder visibilizarlos.
ese es el trabajo que estamos haciendo. Las dificultades son esas, ¿no es cierto? A mí, estando en Australia, me dijeron, la literatura paraguaya no se conoce, Roa Bastos, bueno, Premio Cervantes, pero se lo conoce solamente en el ambiente académico, donde se estudia la literatura latinoamericana, ¿no es cierto? Si no, sería totalmente desconocido. Y es el negocio de las editoriales, ¿no es cierto? Son ellos quienes pueden ayudar y no es fácil. Para nosotros, Yo el Supremo es un libro fundacional para mi generación. Nosotros Sí. somos la misma generación, somos prácticamente del mismo año, 58, 57, pero para nosotros en España, Yo el Supremo era un libro que había que leer, Sí, no era el libro del claro. dictador latinoamericano de mi generación, sin duda. Pero sí que en los años 80, cuando se perdió todo, o sea, el español desapareció, desapareció un poco también la posibilidad, como comentabas, Esteban, de tener un conocimiento más cercano. Y yo ahora quería preguntarte, Bruno, por lo mismo, un poco por tu trabajo de difusión de la literatura española que tenéis en Perugia, que es uno de los lugares del encuentro, es lo más importante probablemente que se hace y que bueno, tú que además eres uno de los, si no el más importante, el traductor del español en Italia, uno de los dos más importantes, porque bueno, acabas de ser premiado con Patria y todo el mundo quiere que tú le traduzcas. Todos los españoles quieren a Pino Cacucci, a Bruno Arpay, a Bruno Arpay y a Pino Cacucci, ¿no? Entonces, cómo va a ser Perugia? ¿Qué va a pasar con Perugia este año, con esta historia del coronavirus? Lamentablemente no lo haremos porque, bueno, ya teníamos problemas de recursos, porque me imagino que ese será el problema más grande. También para lo que decía Esteban antes, ¿no? El problema es, por ejemplo, Italia no tiene un sistema de ayuda a la traducción de autores al exterior. Bueno, habría que hablar largo y tendido sobre la situación de la cultura en Italia. Pero el coronavirus nos impidió hacer la edición que teníamos planeada, que era la 7ª edición en Perugia de Encuentro, es un puente, ¿no? Un momento de diálogo entre las culturas plurales hispánicas y la cultura italiana. Tuvimos, yo creo, todos los autores más importantes, o casi, del mundo hispánico, dialogando con escritores italianos, con conciertos, con obras teatrales, cinema, lecturas escénicas, pero lamentablemente este año por el coronavirus no pudimos hacer nada en las fechas en que estaba planeada, y además nos dimos cuenta también de que había como por lo menos en Italia, una saturación, ¿no? de los encuentros virtuales. O sea, había siempre cada vez menos gente que los seguía, que los veía, y entonces esperábamos poderla hacer más adelante, pero por nuestro festival es que, por ejemplo, teníamos una sala de 300 personas y caben ahora, con las leyes que tenemos, 40. O sea que no es rentable, no puedes hacer nada, ¿no? Y además, como decía, tenemos problemas de recursos, de financiación, cayeron casi todos, porque evidentemente eh, la crisis del coronavirus en el sector de la literatura y de la cultura en general afectó muchísimo, ¿no? Y nadie quiere invertir, ya nadie quería invertir, aún menos ahora, y bueno, decidimos esperar el próximo año, esperando que lograremos hacer la 7ª edición de Encuentro. Pero no es una buena situación, es muy mala para nosotros. Bueno, dicho esto ya, que era un poco de lo que queríamos hablar, de la promoción y esto, quería hablar un poco más con vosotros de vuestro trabajo. Esteban, la colección de orejas, que es uno de los libros traducidos al francés, Sí. que es como yo lo he visto, la historia es apasionante, ¿no? Es un niño indio albino que no lo quieren en su tribu, lógicamente, es capturado por los militares, se lo llevan a trabajar en una casa de la burguesía uruguaya y ahí va conociendo a todo el mundo y aparecen personajes nazis malos pero atrayentes,
escritores ninfómanas, policías sadomasoquistas, toda una selva que te va contando, y es un poco una novela de iniciación de la pérdida de la inocencia. Esteban, esta novela que yo creo que bien merece una edición española, porque yo creo que tiene todo en el libro para poder, para que aquí sea importante, y que bueno, que habla un poco eso también de la mala suerte de los oprimidos, de los que no tienen nada. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste esta? ¿Por qué surgió? Esteban, esta novela que a mí me parece de lo más importante de tu obra? El protagonista es un aborigen de una etnia que se llama guaraní, y los hablan el guaraní, y son habitantes de la zona boscosa del Paraguay, y bueno, arrasaron esos bosques y los repartieron entre gente allegada al régimen de Stroessner, de la dictadura, y en esa época, bueno, estos personajes mafiosos arrancaban las orejas como para tener tipo trofeo, ¿no? Entonces, uno de los personajes de la familia que lo recibe, este aborigen, de niño lo críe como un sirviente. Él tenía una colección de orejas, ¿verdad? Y ya se sabe de dónde viene esa colección de orejas. Entonces, es toda una crítica a un periodo, ¿no es cierto?, muy difícil, donde todo estaba muy silenciado, y justamente la literatura también estaba silenciada, y por eso se produjo en el exterior. Acá también se escribía, por supuesto, pero la autocensura funcionaba en alguna medida. Entonces, esta novela sí, realmente es la que más me costó escribir, porque el personaje principal es una mezcla de ser mitológico con un personaje real, ¿verdad? Entonces, mitológico porque acá hay un personaje que se llama el Yasuya Tere, que es un duende rubio que anda por las siestas y suele secuestrar niñitos, y bueno, entonces a los chicos les dicen que no tienen que salir de la siesta ni alejarse de la casa porque está el Yasuya Tere. Como en la Europa medieval se hablaba de Caperucita del Lobo, o sea, Lobo y compañía, ¿no? Entonces, ese es el personaje, el indio, que convive con esta familia mafiosa, del riñón del régimen estronista. Entonces, esa combinación a mí me resultaba muy apasionante, y el desafío era poder desarrollar y que la historia tenga algún sentido y que se pueda leer. Y creo que lo conseguí. Absolutamente, absolutamente. Y Bruno, yo no sé muy bien si hablar contigo de tu última novela traducida entre nosotros por Alianza, Algo ahí fuera, que habla fundamentalmente del futuro, de otro futuro distinto al que luego ha resultado, pero bueno, no sabemos, ecología, destrucción, todo esto, o hablar de la que acabas de sacar en Italia, que a mí de los resúmenes que he visto y te oí contarla en Perugia precisamente hace un par de años, estabas contando de qué iba, se lo estabas contando a Paco Taibo y yo me senté y os estuve escuchando hablar, y suena como muy apasionante, ¿no? Está muy bien que la gente se lea aquí de momento Algo ahí fuera, de la que pensábamos hablar si hubieras podido estar aquí presente, ahora que me parece una novela bien interesante y que planteas algo que a mí me da miedo, que es pensar que me tengo que ir a vivir al norte de Europa, porque allí es un lugar que se va a estar mejor. Si el norte de Europa es donde se va a estar mejor climáticamente hablando, Dios mío, no lo sé si me gusta tanto. Pero la nueva novela, Tom el Greco, el tipo de la CIA que es tu personaje y que desmonta prácticamente él solo todo el poderío de lo que iba a ser la industria, la creación industrial y científica en Italia, me parece una historia increíble y apasionante. Y yo te iba a decir que eso tenía base real y que había sido así más o menos, ¿no? Que no es precisamente que hable del futuro, está hablando de cosas que ya están pasando, el cambio climático, que simplemente no las vemos, simplemente yo trazo una línea, como cuando unes los puntos, ¿no? Y haces un dibujo,
Y lo que va a pasar, todo lo que está en mi novela son previsiones de los científicos, no mías. O sea, el escenario en donde se mueve mis protagonistas es un escenario dibujado por los científicos. O sea, yo no inventé nada, es un escenario terrible que nos hemos olvidado, ¿no?, durante la pandemia, pero está ahí, ¿no? El peligro del cambio climático está ahí. Bueno, la otra novela se llama Il fantasma dei fatti, o sea, el fantasma de los hechos, y es una búsqueda que hice durante 11 años, porque me di cuenta, o mejor, un amigo me sugirió que en un muy breve lapso de tiempo en Italia, entre 1961 y 1963, ocurrieron 4 eventos dramáticos para Italia. Estamos todavía pagando las consecuencias, porque se murió en un accidente de coche el director del laboratorio electrónico de Olivetti. En ese entonces estaba compitiendo con IBM y estaba rebasando, ¿no?, también IBM. Después hubo el atentado a Enrico Mattei, el presidente del ente petrolífero italiano, y después 2 historias muy poco conocidas que son que afectan el director del ente nuclear italiano de entonces y el director del Instituto de Sanidad, de Salud, que en ese entonces Italia estaba a la vanguardia del mundo. Habían 3 países después de la guerra que podían producir penicilina, y eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Italia, porque este señor había armado, venía gente aquí a estudiar, ganaba Nobel, y bueno, esos 2 fueron acusados de corrupción, y los condenaron a 11 años de prisión. O sea que en un año y medio Italia perdió toda su capacidad de excelencia, de vanguardia en el sector científico, energético, geopolítico, y un amigo me dijo, pero puede ser que esos 4 acontecimientos tan cercanos en el tiempo sean una coincidencia, que no está atrás alguien que pueda tener las ventajas, ¿no?, de sacar a Italia de la carrera, ¿no?, científica. Yo creo que la novela también sea una aventura del conocimiento, y esta vez, cuando yo incluso cambié la idea que tenía al principio para empezar la novela y llegué a otro, ¿no?, quería contar exactamente con las dificultades de sobrevivir de un escritor, ¿no? También eso, mi aventura del conocimiento, para transmitirla también al lector. Y por otra parte hay una parte, digamos, novelesca, porque imagino el último día de vida, porque murió Thomas Karamessinis, que es un personaje real, pero murió de infarto en su casa en Canadá solo. Yo me imagino que el último día de su vida van 2 agentes de la CIA, uno viejo y uno joven, porque 4 días después él tenía que testificar en una comisión de Estados Unidos sobre el asesinato de Kennedy, sobre muchos misterios, y temían que podía hablar. Y ahí el juego es esto, los hechos, que hay muchos hechos averiguados y algunos hechos que evidentemente la novela intenta reconstruir o imaginar, porque Sciascia, ¿no?, decía que el territorio de la literatura no son los hechos, ¿no?, porque es una novela testimonial, sí, pero es como limitar la novela. El territorio de la literatura es los fantasmas de los hechos, ¿no?, la imaginación, llenar con la imaginación los agujeros negros de la historia. Y es lo que más o menos intenté hacer con esta novela. Sí, Esteban, ya para terminar quería preguntarte un poco sobre Benedicto. Cuéntanos, haznos un resumen de este pequeño librito para despedir este primer encuentro que hemos tenido contigo y que estamos convencidos de que podremos tenerlo en persona y podrás estar con tus lectores aquí en España lo más pronto posible. Cuéntanos un poco esa novela, ese Benedicto. Me fui informando y creé una ficción
en la que el Papa, desde un principio del relato, empieza a comentar que le gustaría retirarse, a tocar el piano, a escribir. Comenta eso, en un par de pasajes, ¿verdad? Que le gustaría tocar el piano, estar con sus gatos, escribir. Entonces, me parecía que como final de la historia realmente cerraba, porque simplemente era la expresión del deseo de Ratzinger. Ahora, yo no creo que él sea una persona o que haya sido una persona con un apetito sexual desbordante, ¿no es cierto? Pero recordé a algún nuncio en Suiza, un señor muy simpático, pero que tenía cinco monjas mexicanas que lo servían. Una cocinaba, la otra tocaba la guitarra, qué sé yo, cada una tenía su trabajo. Bueno, entonces me imaginé a Ratzinger como cardenal con una monja mexicana que lo ayudase, ¿verdad? Y por supuesto esta mujer estaba totalmente obnubilada por la presencia de una persona tan importante, un sabio, y bueno, entonces se enamora y empieza a tener fantasías sexuales con el viejo Ratzinger, ¿no? Y yo recuerdo que estaba escuchando radio de madrugada y pasaron una noticia asombrosa que era la renuncia del Papa. Y yo escuché eso y dije, bueno, pero ¿qué tiene raro si yo escribí eso, ¿no? Estaba dormido, ¿verdad? Y entonces para mí no tenía nada raro si yo había trabajado tanto tiempo en redactar la renuncia del Papa, ¿verdad? Que cuando se hizo real, para mí fue una cosa totalmente normal, ¿verdad? Bueno, realmente ya casi vamos fuera de tiempo y de todas formas yo sí quería hablar brevemente de lo que la literatura puede unir, ¿no? En este caso, a un diplomático, a un escritor que trabaja de diplomático y a un periodista que es un novelista, que se hizo un novelista, que es Bruno, ¿no? Y de cómo convertir en personajes de novela a dos protagonistas tan disímiles como un agente de la CIA que, como pasaba en los años 50 veces, ¿no? Al final de los 40, que la CIA era la parte más progresista del Departamento de Estado, ¿no? Y lo que no sabía, me acabo de enterar, por eso tengo tantas ganas de que tu libro lo podamos leer, Bruno, es que también parece que lo era en los años 70 o final de los 60, ¿no? Y por otro lado, a Esteban recreando un personaje como Ratzinger, ¿no? Que es como un enigma de alguna manera, ¿no? Es un personaje muy enigmático en la vida real, muy difícil de entender, ¿no? Para nosotros, pero que la literatura los trabaja y los convierte en material literario, que, como decía antes Bruno, es lo que cuenta, ¿no? Es el fantasma. Y esto me parece que es lo más interesante y lo que deja provocada esta pequeña conversación, que en realidad es el prólogo a la que vamos a tener en vivo y en directo cuando podamos volver a juntarnos las inmensas mayorías y podamos hablar de literatura otra vez en persona. Aquí lo estamos haciendo estos días, con vosotros lo tenemos que hacer así, pero como decía uno de los objetivos de aquella CIA de la que hablaba aquel Nixon, el futuro es nuestro y lo hacen los pueblos. Así que el futuro nos veremos y muchas gracias Esteban, muchas gracias Bruno. Y esto es La Semana Negra y sigue.